Buenas noches, queridos seguidores de nuestro canal. El día de hoy nos encontramos en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en la ceremonia de la entrega de ejemplares que trata sobre la compilación de estándares de derechos humanos y derecho internacional humanitario en uso de la fuerza. En breve les mandaremos un pequeño resumen de lo que fue dicha conferencia. Gracias. Muy buenas tardes con todas y con todos, estimado coronel de la Fuerza Aérea Peruana, Norberto Puente Alfaro, director del Centro de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos de las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa, estimado Juan José Alencastro Moya, asesor jurídico y responsable del programa para autoridades nacionales y medios académicos de la Delegación Regional del Comité Internacional de la Cruz Roja para el Perú, Bolivia y Ecuador. Estimado Luis Domínguez Vera, director general de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Estimado Álvaro Palacios Aguilar, capitán de navío en situación de retiro, que hoy nos va a acompañar con su exposición. Estimado comandante de la Policía Nacional del Perú, José Luis Solari Chigue, instructor de Derechos Humanos aplicados a la función policial. Asistentes todos. En nombre del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, agradecemos su presencia en la presente ceremonia de donación de 700 ejemplares del libro denominado Compilación de Estándares de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario en el Uso de la Fuerza. Donación que se realiza al Centro de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos de las Fuerzas Armadas por su relevancia como órgano académico del sector defensa. Cabe resaltar que la citada publicación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene por objeto la difusión del marco jurídico nacional e internacional que regula la fuerza pública, conforme a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Principalmente, dicha publicación contribuirá al empoderamiento del personal policial y militar, otorgándoles las garantías para el ejercicio de sus capacidades en el adecuado uso de la fuerza pública, recordando que ello garantiza, a su vez, la seguridad de la población y, en consecuencia, sus derechos humanos. Además, se coadyuva a que los operadores de justicia cuenten con herramientas jurídicas que les permitan analizar de manera adecuada la labor de los agentes del orden público. De esta manera, el libro, que hoy es materia de donación, ha enfatizado la compilación de aquellos estándares aplicables al uso de la fuerza, atendiendo sobre todo a nuestra propia realidad nacional. Es menester enfatizar que la publicación ha sido elaborada por la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Estudio y Aplicación del Derecho Internacional Humanitario, CONADI, Comisión Multisectorial del Poder Ejecutivo presidida por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y que tiene por objeto lo referente al derecho internacional humanitario, así como los estándares sobre uso de la fuerza de conformidad con las obligaciones internacionales en la materia. A lo largo de su historia, esta Comisión Nacional ha contribuido con importantes propuestas normativas relacionadas con el derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Un ejemplo relevante de ello es el apoyo técnico en el proceso de elaboración del reglamento del Decreto Legislativo 1095, el que regula el uso y el empleo de las fuerzas por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional. Vista la importancia de garantizar el aseguramiento de la paz y el mantenimiento y restablecimiento del orden público a nivel nacional, con plena observancia del uso y empleo legítimo de la fuerza, en escenarios tan complejos como los conflictos sociales, la seguridad pública o la problemática que supone el accionar de los grupos terroristas que actualmente operan en la zona del Brain, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos presenta esta segunda reimpresión del libro Compilación de Estándares de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario en Uso de la Fuerza. Antes de finalizar, quisiera comentarles, de modo personal, que he visto la alegría con que el señor ministro de Justicia quiso participar de esta actividad. Me pidió el doctor Domínguez, organicemos esta actividad con los aquí presentes. Coordinaron incluso con el ministro de Defensa su presencia, pero como saben ustedes, han sido citados al Congreso para participar de una mesa justamente vinculada a la problemática de seguridad que tenemos en estos días relacionada al transporte público. Pido que tengan ustedes en consideración el interés del ministro de Justicia de haber participado personalmente en esta actividad para la donación de estos materiales. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
agradece especialmente, además, a la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja para Perú, Bolivia y Ecuador por su constante y valioso apoyo en la realización de las actividades de dicha comisión multisectorial, incluyendo la financiación de la segunda reimpresión de la presente publicación. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muchas gracias por sus palabras. Con las palabras del secretario general en representación del ministro Eduardo Arana, inauguramos oficialmente la ceremonia de donación de 750 ejemplares del libro Compilación de Estándares de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario en el Uso de la Fuerza. Les pedimos por favor a nuestras autoridades acompañarnos a una fotografía grupal. Como se ha mencionado, esta publicación contribuirá al empoderamiento del personal policial y militar, otorgándole las garantías para el ejercicio de sus capacidades en el adecuado uso de la fuerza pública, recordando que ello garantiza a su vez la seguridad de la población y en consecuencia sus derechos humanos. Vamos a continuar con el programa. Vamos a desarrollar el panel Retos y desafíos en el empleo y uso de la fuerza pública. Para lo cual vamos a tener dos exposiciones en materia de estándares de DIH y en estándares de derechos humanos. En primer lugar, tenemos con nosotros al capitán de navío Álvaro Palacios Aguilar. Él es capitán de navío de la Marina de Guerra del Perú en situación militar de retiro, especializado en guerra de superficie y en electrónica y comunicaciones, con experiencia operativa de más de 15 años a bordo de unidades de combate, comandancias operativas y el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Es magíster en Dirección Estratégica y Liderazgo de la Escuela de Negocios Centrum de la Pontificia Universidad Católica y magíster en Estrategia Global y Seguridad por la Universidad de Estudios de Turín, Italia. Asimismo, es egresado de la Maestría en Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, ha graduado en diversos cursos en Derechos Humanos, DIH, de dicha Casa de Estudios, del Centro del Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos de las Fuerzas Armadas y del Instituto Internacional de Derecho Internacional Humanitario de San Remo. En el año 2022 se desempeñó como oficial de enlace en el Estado Mayor de la Marina Militar de Italia. En el 2021 y 2022 ejerció la jefatura del Estado Mayor de la Comandancia de Ciberdefensa y del Comando de la Fragata Misilera Abad Palacios, respectivamente. En el 2024 se desempeñó como jefe de sección de operaciones del Estado Mayor de la Comandancia General de Operaciones del Pacífico. Con esta amplia experiencia, el capitán de navío en situación de retiro Álvaro Palacios desarrollará la ponencia la aplicación del DIH en el Perú por un lapso de 25 minutos. Para quien pido, por favor, un fuerte aplauso. Buenas tardes, ante todo. Les agradezco su presencia y también agradezco a los organizadores por haberme considerado para dictar esta conferencia, ¿no? El tema que me ha tocado el día de hoy exponer es respecto de la aplicación del DIH en el Perú. Siguiente. En primer lugar, quería hacer mención a un tema que es de vital importancia para entender este tema, que es el derecho a la vida, ¿no? Que es el derecho fundamental establecido no solamente en la Constitución, sino en los tratados internacionales de los cuales el Perú es Estado parte, ¿no? Y me quiero referir específicamente a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 99, en el caso de los niños de la calle versus Guatemala. ¿Qué dice esta sentencia en uno de sus párrafos? Que el derecho a la vida es un derecho humano fundamental cuyo goce es un prerequisito para el disfrute de todos los demás derechos. ¿Y por qué menciono esto? Siguiente. Porque tenemos que diferenciar lo relativo al uso de la fuerza que se realiza en el marco del derecho internacional de los derechos humanos con el empleo de la fuerza que se ejecuta en el marco del DIH, ¿no? ¿Qué es el DIDH, ¿no? El Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Esta definición está en el reglamento del 1095, ¿no? Es la rama del DIP aplicable en todas las que garantiza la protección de todas las personas sin distinción, dada su condición de seres humanos, ¿no? Siguiente. En cuanto al uso de la fuerza, hay un gráfico que
más o menos, digamos, fue tomado como referencia el gráfico existente en el manual de la Policía Nacional sobre el uso de derechos humanos aplicados a la función policial y el manual de RCO de las Fuerzas Armadas. Adaptó este gráfico y lo consideró también en el texto, ¿no? Entonces, acá vemos que hay, en cuanto al uso de la fuerza en el marco de los derechos humanos, hay niveles de resistencia, que son por parte de la persona o el grupo de personas intervenida, y los niveles de fuerza que son aplicados por el personal, en este caso militar, que va a intervenir, ¿no? Y vemos que en esta escala de 6 peldaños, el último recurso es el recurso a la fuerza letal, o fuerza potencialmente letal, como quieran llamarla, porque es el medio de control del orden interno que podría afectar la vida de las personas. O sea, la vida, y lo reitero, ¿no?, es el derecho fundamental sobre el cual descansan todos los demás derechos y libertades fundamentales. Dicho esto, ¿no?, considerando que en el uso de la fuerza, en el marco del DIDH, o Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el uso de los medios letales es el último escalón y el último recurso para controlar una situación o una amenaza a la vida, ¿no?, propia o de terceros, entramos de llano a lo que es el DIH, que es un marco normativo totalmente distinto, ¿no? Si bien es cierto, tiene como función primordial, y lo vamos a ver más adelante, tratar de humanizar la guerra. Todos sabemos que la guerra es la más atroz y brutal de las situaciones que puede experimentar la humanidad. ¿Ya? Siguiente. Eisenhower, ¿no?, comandante supremo, ¿no?, de las fuerzas aliadas en Europa Occidental, ¿no?, el responsable de la planificación, conducción, ¿no?, todos lo saben acá, que son militares, ¿no?, de la Operación Overlord, decía, y eso lo dijo finalizada la Segunda Guerra Mundial, la primera cita corresponde a una conferencia en Ottawa y la segunda corresponde a la clausura del año académico en la Escuela Militar de West Point, ¿no? La guerra es la locura más trágica y estúpida de la humanidad. Y en este contexto surge el DIH para tratar de humanizar este escenario tan violento y tan brutal. Siguiente. ¿Qué es el DIH? ¿No? Eso lo saben ustedes, entonces están estudiando, lo han estudiado anteriormente, ¿no? Es la rama del DIP, ¿no?, Derecho Internacional Público, que en tiempo de conflicto armado. O sea, lo primero que tienen que tener claro es que esta rama del DIP solo se aplica en una situación de conflicto armado. ¿Y qué procura el DIH? Proteger, por razones humanitarias, como lo he mencionado, a todos aquellos que no participan o han dejado de participar en hostilidades. Esa es una de las finalidades. Y la otra es limitar o restringir los métodos y medios de combate. Entonces tenemos que el DIH, como marco normativo, tiene dos finalidades, ¿no? Procura proteger a los civiles, o sea, los que no participan en hostilidades o los que han dejado de participar en ellas, y por otro lado, restringe o limita los métodos y medios de combate. Siguiente. Hay una normatividad extensa respecto al DIH y la podrán apreciar en el manual de conjunto de reglas de conducta operativa, que se ha intentado, los que elaboraron ese manual, de hacer la compilación de casi todas las normas, ¿no? Pero vamos a ceñirnos el día de hoy a dos líneas, ¿no?, de normativas. La primera son los convenios de Ginebra, ¿no?, que efectivamente se elaboraron, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, con la finalidad de humanizar, digamos, todos los horrores que se habían experimentado tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, y que está orientado principalmente a un conflicto armado internacional. Sin embargo, el artículo 3 común, que se llama común porque el texto es idéntico en los 4 convenios, hace referencia a lo que es un conflicto armado no internacional, ¿no?
Y posteriormente, bueno, estos convenios de Ginebra del 49 fueron ratificados por el Perú el 55. Y el 77, los estados ven por conveniente desarrollar, digamos, el artículo 3 común en un protocolo, que es el 2, y formular un protocolo adicional a lo que es referido al conflicto armado internacional. Entonces tenemos dos protocolos. El primero, que trata sobre conflictos armados internacionales entre estados, ¿correcto? Entre estados. Y el segundo desarrolla la parte normativa del conflicto armado no internacional, que puede ser entre un estado y un grupo armado, entre un estado y más de un grupo armado, entre dos grupos armados entre sí, no importando tanto la localización geográfica del conflicto. Por ejemplo, en nuestro caso, podría ser que una columna de centro luminoso se encuentre en conflicto armado con un grupo armado de la FARC, que está en Colombia. El hecho de que el conflicto se sitúe en dos países no lo hace internacional, porque el requisito principal para que sea internacional, ¿cuál es? Que sea entre estados. Siguiente. Me olvidaba de decirles que los dos protocolos del 77 fueron ratificados por Perú el año 90. Pero, sin embargo, estaba vigente el artículo 3 común, ¿correcto? O sea, no se requería, en mi concepto y de muchos estudiosos del tema, no se requería que el Perú haya ratificado el protocolo segundo para entender que en el periodo del 80 al 2000, el periodo de violencia correspondía a la tipicidad de un conflicto armado no internacional, como creo bien lo calificó la Comisión de la Verdad y Reconciliación. En el Perú, respecto al DIH, tenemos tres textos normativos que creo son los principales, ¿no? El Decreto Legislativo 1095, que habla del DIH en el título primero, el reglamento de esta norma, ¿no?, que fue aprobada en el 2020 mediante Decreto Supremo, y el año pasado que el Ministerio de Defensa aprueba el Manual Conjunto de Reglas de Conducta Operativa de la Fuerza Armada. En este último manual, que no es objeto de la conferencia porque nos demoraríamos unas 3 o 4 horas, introduce varios temas operacionales, ¿no? Validación de objetivos, procesos para determinar objetivos militares, targeting, etcétera, weaponering, un tema que no es novedoso, pero en el Perú sí lo es, ¿no? Y lo más importante es que reúne en uno de sus capítulos los catálogos a ser empleados tanto en un contexto de conflicto armado, empleo de la fuerza, como de uso de la fuerza, ¿no? Y este catálogo se elaboró tomando como base el manual de reglas de enfrentamiento de San Remo, pero también considerando otros manuales que se fueron elaborando en forma posterior, ¿no? Como el de Newport, el manual de la Justicia Militar Americana y de la OTAN, ¿no? Siguiente. Entonces, en el 1095 tenemos el título primero, rige para las operaciones militares que realice la Fuerza Armada. 3 condiciones. Primero, estado de emergencia. Es una autolimitación que el Estado peruano la ha formulado. Digamos, en una situación de cualquier contexto internacional, en otro país, no es necesario que la zona donde se producen las hostilidades se encuentre en estado de emergencia. Bueno, es una limitación que ha puesto el Estado peruano y es válida como Estado soberano. A este estado de emergencia debe sumarse que la Fuerza Armada debe asumir el control del orden interno, ¿no? ¿Pero para qué? Para emplear la fuerza en operaciones militares contra un grupo hostil. El principal requisito para que la Fuerza Armada pueda realizar operaciones es la existencia de un grupo hostil. Y variada jurisprudencia, ¿no? El Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia, el Tribunal Penal para Ruanda, etcétera, han establecido los requisitos para que un país o determinada región pueda considerar que un contexto de violencia ha alcanzado un umbral tal
que sea calificado como conflicto armado. Conflicto armado, que no hay que tener miedo a usar ese término, es el término técnico de la guerra. Cuando decimos que estamos en conflicto armado con tal o cual grupo armado, estamos diciendo que estamos en guerra con tal o cual grupo armado. Y los militares que han sido formados para la guerra deben tener claro que requieren un marco normativo con mayor flexibilidad para ejecutar las operaciones. ¿Por qué? Porque si actuáramos en un conflicto armado con el marco o bajo el sombrero del derecho internacional de los derechos humanos, teníamos que respetar la vida del contrincante porque es el derecho fundamental y el último recurso para llegar a controlar una situación es la fuerza letal. En un conflicto armado, DIH, el uso de la fuerza letal es lo cotidiano. Porque así nos duela, en la guerra la gente muere. ¿Correcto? Entonces, ¿qué hacemos cuando empleamos la fuerza? Básicamente, nos centramos en atacar objetivos militares, que pueden ser capturados, destruidos o neutralizados. ¿De quién dependerá cuál acción tomar respecto de tal o cual objetivo militar? Del comandante militar. Pero sea cual fuese la acción que determine, debe regirse bajo los principios rectores que están mencionados en la diapositiva. Los explicaremos más adelante. Siguiente. El artículo 6, ahora nos centramos en el 1095, ¿correcto? Artículo 6, ¿qué dice? Que la intervención de la Fuerza Armada es autorizada por el presidente de la República en el marco de sus facultades conferidas por la Constitución, ¿no? Que el estado de emergencia sea declarado, que el control del orden interno se encuentre a cargo de la Fuerza Armada, y en este contexto, las Fuerzas Armadas, ¿qué hacen? Planifican, conducen, ejecutan y supervisan, ¿qué? Operaciones militares. ¿Contra quién? Contra un grupo hostil. Un grupo hostil es la definición nacional de lo que en DIH se conoce como grupo armado. Siguiente. ¿Qué es un grupo hostil? ¿No? Esta es la definición que estaba en el texto primigenio de la norma y que fue corregida en virtud a la sentencia del Tribunal Constitucional con relación a la demanda de inconstitucionalidad de esta norma. ¿Qué es un grupo hostil o qué es un grupo armado? Pluralidad de individuos en el territorio nacional que reúnen tres condiciones o tres requisitos. Mínima organización, capacidad y decisión de enfrentar al Estado en forma prolongada por medio de armas de fuego y participación directa en hostilidades o colaboración en su realización. Esta definición del 1095, que digamos era un poco ambigua en cuanto a lo que se refiere a la participación en hostilidades, fue desagregada y explicada convenientemente en el reglamento del 995, ¿no? Sabemos, todos los que estudian DIH o los que han estudiado, y ustedes por ser militares, ¿no? Yo que lo he sido con mucho orgullo, que un objetivo militar es el miembro del grupo armado las 24 horas y aquellos civiles que participan directamente en hostilidades mientras lo hagan. ¿Correcto? Ya. Y el objetivo militar, como miembro del grupo armado, lo es las 24 horas. Puede estar descansando, rezando, almorzando, cenando, durmiendo y puede ser atacado. Porque la guerra no conoce horarios. ¿Correcto? Entonces, ¿es conveniente para la Fuerza Armada en una situación de conflicto armado operar con este marco normativo? Por supuesto. O sea, yo no imagino en una guerra entre dos estados que el estado se vea limitado de atacar al enemigo en determinado horario. Siguiente. El 1095 establece 5 principios.
¿no? El legislador consideró por conveniente incluir estos 5 principios, y el que está en rojo es un principio del derecho consuetudinario que ha sido incorporado en varios textos normativos, entre ellos el Manual Conjunto de Reglas de Conducta Operativa de la Fuerza Armada. Humanidad, recontra claro. Necesidad militar, pues el uso razonable de la fuerza, el empleo razonable de la fuerza para lograr doblegar al enemigo. Proporcionalidad, que tiene un contexto definitorio totalmente alejado de lo que significa la proporcionalidad en DIDH, ¿no? Que en DIDH es la fuerza que yo aplico para contrarrestar una amenaza o controlar una situación. En DIH es no generar daños incidentales excesivos con relación a ¿qué? A la ventaja militar que yo he previsto lograr, de conjunto, ¿no? Limitación, clarísimo, no hay que generar o no hay que causar daños innecesarios. Distinción, hay que distinguir objetivos militares de los que no lo son, personas y bienes. Y precaución, hay que siempre obrar con un cuidado permanente para preservar personas y bienes protegidos. Siguiente. Los miembros de la Fuerza Armada que intervienen en operaciones estarán sujetos a las normas del DIH y aquellas del IDH que sean pertinentes, ¿no? Y se prohíbe específicamente en el artículo 8, que es básicamente una adaptación del artículo 3 común, se prohíbe ¿qué? Atentados contra la vida, contra la integridad corporal, contra la dignidad personal, castigos colectivos, pillaje, etcétera, etcétera, etcétera. Siguiente. El artículo 3 común, en su parte final, hace mención a que aquellos que participan en hostilidades no tienen por qué merecer un trato jurídico especial. Y este mismo texto ha sido recogido en el artículo 9 del Decreto Legislativo 195. La aplicación del DIH no surte ningún efecto jurídico sobre quienes participan en la guerra, en hostilidades. ¿Por qué? Porque el DIH no tiene esa función. ¿Cuál es su finalidad? Eran 2. Proteger a los que no participan o han dejado de participar en hostilidades y restringir métodos y medios de combate. La justicia de la causa que un grupo armado defiende, el compromiso con la sociedad, etcétera, eso no es función del DIH. Los miembros del grupo armado o del grupo hostil que se levantan en armas contra el Estado serán acusados, procesados y sentenciados, a ser el caso, por delitos previstos, ¿dónde? En la legislación nacional de cada país. Como país soberano. Y acá me voy a tener un momento, un minuto, menos. Sendero Luminoso podría haber alegado que al cometer asesinatos selectivos contra militares o policías, estaba aplicando el DIH. Podría ser válida esa apreciación, pero como el monopolio del empleo de la fuerza o del uso de la fuerza lo tiene ¿quién? La Fuerza Armada y ¿quién más? Y la Policía Nacional en el Estado. Quiere decir que toda otra acción armada corresponde a delitos previstos y tipificados ¿dónde? En la legislación interna del Perú. ¿Podría no transgredir el DIH? Sí, pero está cometiendo terrorismo, homicidio, secuestro, extorsión, etcétera, etcétera. Siguiente. Obvio que tiene que haber estado de emergencia y la Fuerza Armada haber asumido el control del orden interno. Siguiente. El plazo, 60 días, se puede prorrogar. Esto de verdad debería ser una excepción, pero ya vemos cómo es en el BRAE. Siguiente. Durante la vigencia del estado de emergencia, para conducir las operaciones, designa un comando operacional, un comando especial, y la policía, incorpora un componente para poder alcanzar los objetivos que el gobierno ha dispuesto. Siguiente. Y el artículo 13 habla de las reglas de enfrentamiento, que son aplicables
según el 1095, para un contexto de ¿qué? De conflicto armado. Pero como era necesario tener un concepto y un catálogo de reglas para una situación de no conflicto armado, es que se acuñó el término reglas de conducta operativa, que agrupan dos grandes reglas: las reglas de enfrentamiento para conflicto armado y las reglas de uso de la fuerza para contextos distintos, ¿no? OSB, narcotráfico, TIC, etcétera, ¿no? Siguiente. Entonces, ya para acabar, ¿no? Acá están los principios del DIH y en la columna de la derecha están los principios del DIDH. Y los he colocado en dos columnas contiguas para que tenga que quedar claro en la mente de todos ustedes que son principios rectores totalmente distintos. Si bien es cierto, el principio de humanidad es un principio que se podría aplicar, digamos, ¿no? Tratar con humanidad a una persona es un principio que es aplicable en todo momento, ¿no? Cuando hablamos de proporcionalidad, te lo expliqué, en DIDH es la equivalencia que hay entre la gravedad de la amenaza. ¿Quién evalúa la gravedad de la amenaza? A ver, ¿quién me dice? O sea, aquí en derechos humanos, ¿quién evalúa la gravedad de la amenaza que se está produciendo en ese momento? No, pero ¿quién la evalúa? O sea, ¿quién evalúa si esa amenaza es grave o no es grave? El que está en el campo. O sea, la evalúa es una percepción. O sea, la gravedad de la amenaza es una percepción ¿de quién? De quien está en el campo, del policía o militar que está interviniendo. Mientras más preparado esté ese policía o militar y mientras más entrenamiento tenga, su apreciación será más ajustada a la realidad. Porque si colocamos a un policía o militar asustado, poca preparación, gatillo fácil, ¿no? Su percepción será distinta, ¿no? Esto es lo que en estándares de evaluación del uso de la fuerza se llama, como se denomina, ¿no? El CICER lo ha desarrollado bien, evaluación objetiva, ¿no? ¿Cuál es la subjetiva? La del policía o militar que está interviniendo. ¿Cuál es la objetiva? Eso lo desarrolló la Corte Suprema de Estados Unidos y puso a 10 policías promedio, evaluó cómo actuaría ese promedio y en función a ese estándar determinado se evaluó la actitud del policía que estaba siendo procesado. Entonces, y en lo que es necesidad militar, es el empleo de la fuerza en DIH, ¿para qué? Para obtener la ventaja militar del ataque. Pero en DIDH está referido a agotar previamente las medidas que no impliquen el uso de la fuerza y al haber agotado esa medida, la evaluación de esas medidas, concluir que el uso de la fuerza es inevitable. Siguiente. Muchas gracias, agradezco la atención y quedo atento para cualquier pregunta que se pueda formular. Están matando a nuestra población con armas letales de todo tipo, explosivos, dinamitas, amenazas. Está muriendo nuestra familia. Mañana puede ser nosotros. Mañana de repente yo no estoy acá. Soy un cajón, me están velando. Existe en el empleo de la fuerza lo que usted últimamente ha manifestado, la necesidad y la proporcionalidad. ¿Usted está de acuerdo que exista la proporcionalidad y la necesidad así como está para poder restablecer el orden, darle la tranquilidad a nuestra sociedad? ¿O usted cree que hay que cambiar esos principios? Y si continúa así, ¿cree que podamos vencer a ese mal que está matando a nuestra sociedad? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Bien, general. Ese tema me imagino que lo va a desarrollar en extenso el comandante Solari, pues se trata de uso de la fuerza, pero yo le voy a dar mi apreciación personal. La conquista de derechos humanos en el mundo ha costado sangre. Los derechos humanos nacen en el mundo como un mecanismo de defensa del ciudadano frente a los abusos del rey. Así nace la Carta Magna, la
petición británica de derechos, ¿no? Porque el rey tenía un poder absoluto sobre la vida de sus súbditos. Podría determinar quién vivía, quién moría, podría determinar imagínense que la mujer que quedaba viuda y no tenía propiedades era obligada por ley a casarse, ¿no? Entonces, surgen los derechos humanos como un mecanismo de defensa de la sociedad frente a los abusos del Estado, en ese momento representado por el rey. Hoy en día son un mecanismo de defensa de la ciudadanía frente a quién? Al Estado. Primer punto. Segundo punto. Las normas, como mi apreciación, se formulan teniendo como objetivo el bienestar y la seguridad de la población. La población carcelaria en el Perú hoy en día suman 40.000 personas, que son el 0.03% de la población. El reto de la sociedad es precisamente en un contexto de plena vigencia de los derechos humanos lograr neutralizar esta amenaza. Cuando estudiábamos en la maestría en la Católica, yo siempre discrepaba con mis compañeros con respecto a este tema, ¿no? Más del 90% de abusos o de violaciones a los derechos humanos se produjeron en el periodo del 80 al 92. En el 92 se produce el golpe de Estado, que ya todos conocen, un gobierno dictatorial, ¿no? De comillas, para mí sí lo era, pero bueno, disfrazado con el CCD. ¿Y cómo se logró vencer a Sendero? Porque el Estado comprendió que si hasta el año 92 o 93, que es el cambio de estrategia, se operaba con un 75% de operaciones y un 25% de inteligencia, se revirtió. Y se empezó a operar con un 75% de inteligencia y un 25% de operaciones. Es sencillo lograr paz, estabilidad, seguridad, sencillo, con un gobierno dictatorial. Ustedes busquen a sus amigos. El último puesto de su promoción lo pone de presidente del Perú mañana, con amplios poderes dictatoriales, y acaba con la criminalidad en 6 meses. Es sencillo operar en dictadura, ¿no? El reto es lograr vencer a esta amenaza en democracia. Y ya como lo hablábamos en antesala, se requiere para ello una acción articulada del Estado. Articulada. Servicio de inteligencia, Ministerio Público, Poder Judicial, Policía Nacional, Fuerza Armada, el Ejecutivo, ¿no? El Congreso, con leyes, digamos, que faciliten el accionar, pero siempre en el contexto de derechos humanos. Porque cuando hablamos de proporcionalidad en derechos humanos, no hablamos de equivalencia de medios, como algunos pensaban en su momento, sino es la fuerza o el nivel de fuerza que yo empleo o uso para contrarrestar una amenaza que yo estoy percibiendo. Y una vez que se alcanzó el objetivo legal, todo uso de la fuerza posterior es ilegítimo. Ya, esto lo va a desarrollar en extenso el comandante Solari, y yo le agradezco al general su pregunta, le doy mi apreciación y espero que pueda haber dado respuesta a su inquietud. Muchas gracias, señor. Bueno, a continuación tenemos la segunda exposición del panel, donde precisamente se desarrollarán este y otros temas de amplia actualidad, que es la exposición sobre estándares de derechos humanos en el uso de la fuerza, con especial énfasis en el uso del arma de fuego, a cargo del comandante de la Policía Nacional del Perú, José Luis Solari Chilce, instructor de derechos humanos aplicados a la función policial. El comandante Solari, de manera muy breve, es un oficial de la PNP licenciado en Administración y Ciencias Policiales. Tiene estudios concluidos en la Maestría de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido acreditado por el Comité Internacional de la Cruz Roja como instructor internacional en derechos humanos aplicados a la función policial.
ha asesorado sobre estos temas a países como Colombia, Ecuador, México y Bolivia en materias de mantenimiento del orden público y también ha participado ampliamente en la elaboración del decreto legislativo 1186, que es el decreto legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la PNP y su reglamento. Para el comandante Solari, pido por favor fuertes palmas. Bien, buenas noches con todos y todas. El tiempo es corto. Bien, primero hay que entender que estamos en el contexto del derecho internacional de los derechos humanos. Quiere decir que usted va a agarrar el compendio que lo ha distribuido el Ministerio de Justicia, va a ir a la 1095, va a abrirlo, va a pasar el título 1 y va a llegar al título 2. Y en el título 2 se va a encontrar que usted tiene la atribución no de emplear la fuerza frente a un grupo hostil, sino que tiene la atribución de usar la fuerza frente a personas que cometen conductas típicas. Y el contexto cambia, porque como lo dijo muy bien mi amigo Álvaro, en el derecho internacional humanitario, en un comienzo se puede usar las armas de fuego y en una guerra hay muertos. Y el contexto que estamos y que habla la 1095 es el título 2. El arma de fuego es una medida extrema y el uso de la fuerza es un tema excepcional. Claro, para muchos dirán, uy, entonces ya nos venció toda la situación, estamos mal, debemos cambiar la reforma, que esto, que lo otro. Entonces vamos a explicarlo. Y vamos a explicarlo con dos preguntas simples. Primero sería cuál es la relación que existe entre el derecho humano a la vida y el uso de la fuerza. O sea, primero hay que entender o saber qué sabemos sobre el derecho humano a la vida. Porque esto es primordial. Primero hay que saber eso. Y miren cómo hay una relación con el uso de la fuerza. El primer punto importante, como lo dijo Álvaro, ¿no? Ya la historia nos ha contado los derechos humanos, procesos históricos, luchas y gestas sociales. La pregunta es, ¿los derechos humanos son absolutos o no? No, no son absolutos. ¿Qué quiere decir que no sean absolutos? ¿Se puede restringir o no? Sí, pero lo dudan, ¿ah? Lo dudan, sí, creo que sí. Hay que decir sí para que no nos jalen en el curso. Hay dudas. Miren, ¿ah? Hay dudas. Miren la atribución. ¿Cuál es el máximo castigo que te puede dar el Estado hoy en día? ¿Cuál es el máximo castigo que te puede dar el Estado hoy en día? La cadena perpetua, ¿no? Y ese tema excepcional es la pena de muerte, ¿no? Sí, pues. Mira, el Estado, ¿ah? O sea, el aparato, el poder. Pregunta. Y en circunstancias excepcionales, según el título 2 de la 1095 y el decreto legislativo 1186 y su reglamento, usted puede restringir el derecho a la vida humana, ¿no? Pero ¿cómo lo duda, no? No vamos, ¿no? ¿Ah? ¿No? No. Miren, ¿ah? Miren. No lo digo yo. Está en ese compendio. Está en una acumulación de doctrina internacional como experiencia específicamente técnica, táctica, operativa de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Señores, usted, mire, el Estado, su máximo castigo que le puede dar a sus conciudadanos hoy en día es la privación de la libertad y en esas circunstancias excepcionales la pena de muerte. Pero usted, en el título 2, en circunstancias también excepcionales, mediante la atribución de la fuerza, o sea, el Estado le da el manto coercitivo y usted puede restringir o puede privar el derecho humano a la vida. Pero tiene que haber una motivación, tiene que ser razonable, pues. No es porque a mí me parece, porque yo lo pienso. Y ahí viene la pregunta.
¿Cuál es la relación que existe entre el derecho humano a la vida y el uso de la fuerza? Son temas indisolubles, no se pueden separar, porque los derechos humanos dan legitimidad al accionar militar y policial, porque las mismas normas convencionales de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana, órganos que analizan el Pacto Internacional como el Comité de Derechos Humanos mediante sus observaciones generales, han dicho que el derecho humano a la vida es un derecho absoluto, que puede tener restricciones. Y eso, ese cúmulo de doctrina internacional, se ha ido incorporando en nuestro marco normativo nacional. ¿Qué ha pasado? Mucho YouTube, mucho Twitter, mucho TikTok, y no vamos a la fuente doctrinaria. Y ha sido un gran problema. Sí, la mejor solución es... Claro, no te olvides que tú haces cumplir la ley y tienes que responder por tus actos porque tienes un gran poder, que es la ley y las atribuciones que te da el Estado. Entonces ya viene otra pregunta. Si la relación que existe entre el derecho humano a la vida y el uso de la fuerza es indisoluble, y hemos dejado claro que todos los derechos no son absolutos, puede haber restricciones que tienen que ser razonables, plausibles, la pregunta sería, ¿cuándo la restricción de un derecho es razonable o es arbitrario? Deberíamos hacernos esa pregunta. Porque hoy en día estamos en estado de emergencia y las Fuerzas Armadas están en apoyo a la Policía Nacional del Perú y ejecutan acciones militares. Quiere decir que la última ratio, o sea, la medida extrema es el arma de fuego letal y como medida excepcional, la fuerza propiamente dicha. Y en ese contexto, en esa circunstancia excepcional, si va a haber una afectación a mi derecho humano a la vida o a terceros, ¿podré yo privar ese derecho? La pregunta viene de nuevo. ¿Cuándo yo sabré que si mi restricción, privación o el límite que hice fue arbitrario o razonable? ¿Cuándo? Y ahí el que responde, mi coronel, 10 días de permiso. 10 días de permiso, ya lo graduamos. Un viaje a Ginebra gratis del 6R. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo voy a saber que la restricción de un derecho mediante el uso de la fuerza es razonable o arbitrario? En el contexto del título 2 de la 1095 y su reglamento. ¿Ya? ¿Ya? Casi. Casi, ¿eh? Casi te ganas el viaje a Ginebra, casi. ¿Eh? Miren, no hay problema. Hay dudas todavía. Y son retos y desafíos. ¿Hemos hecho el qué? O sea, hemos implementado normas, hemos implementado manuales, directivas, reglas de conducta. Es que falta el cómo. ¿Cómo? ¿Cómo le decimos a nuestros funcionarios encargados de cumplir la ley que la restricción, la limitación o la privación es razonable arbitraria? O sea, el marco normativo tiene que ajustarse a la parte técnica, táctica, operativa. ¿Quién más que nosotros, que conocemos las ciencias militares y las ciencias policiales, para determinar estos procedimientos? Entonces, mi amigo no deja de tener razón. ¿Cuándo será razonable una restricción al derecho, a los derechos fundamentales mediante el uso de la fuerza? ¿Cuándo será razonable? Cuando cumpla los 3 principios que regulan el uso de la fuerza en el título 2. Tiene que ser legal,
necesario y proporcional. Mira, con esta ayuda, ya la segunda, esta pregunta me la responde. ¿Y cómo es arbitrario en el uso de la fuerza? En el marco del derecho internacional de los derechos humanos, título 2. ¿Cuándo es arbitrario? Cuando no cumple uno de esos principios. No, nada más. Puede haber sido legal, puede haber sido necesario, pero de repente no pudo haber sido proporcional. Pudo haber sido proporcional, pudo haber sido legal, pero de repente no fue necesario. Entonces, ¿qué viene? Saber qué son los principios que regulan el uso de la fuerza, especialmente en el título 2, porque no me voy a enfrentar a un grupo hostil o una universidad. Voy a realizar operaciones militares, voy a realizar acciones militares en apoyo a la Policía Nacional del Perú. Más aún, me voy en apoyo, ¿qué quiere decir? Doctrina Estado Mayor. Peor todavía. No, no es peor, pero ¿qué dice doctrina Estado Mayor? Voy en apoyo. ¿Quién tiene el control? Acciones militares. ¿Quién tiene el control de su personal? Muy bien. El comandante en doctrina. Quiere decir, el que realiza la ejecución de las acciones militares. La parte táctica. Y en esta parte táctica va a haber responsabilidad. Jefe de escuadra, más antiguo. Y ahí viene la llamada omisión impropia, el deber de garante específico que tenemos todos. Entonces hay que saber. Es un reto y un desafío. Principio de legalidad en el uso de la fuerza, título 2. A ver, el uso de la fuerza debe estar dirigido a lograr un objetivo legal. ¿Qué quiere decir? 3 elementos para evaluar el principio de legalidad en el uso de la fuerza. Primero, mi objetivo tiene que ser legal. Segundo, mi medio, ¿qué quiere decir mi medio? O sea, mi medio autorizado, proporcionado, que me lo ha dado el Estado, tiene que ser legal. Y tercero, mi método, o sea, mi procedimiento, mi paso a paso, debe ser legal. Otra pregunta, así, de rigor. Los que están saliendo a realizar acciones militares en apoyo a la policía. Y el que responde, yo creo que sí. Ahora sí, un viaje a Ginebra, ahora sí. ¿Cuál es el procedimiento para el uso de la fuerza letal para un funcionario encargado de hacer cumplir la ley, especialmente para las Fuerzas Armadas, título 2? El procedimiento para el uso del arma de fuego letal. Ya, correcto. ¿Quién da más? A ver, ¿quién da más? Entonces ya. ¿Qué? ¿Ese? ¿El domingo gana la U? No, no. Miren, ¿ah? Primordial ahorita lo que están realizando nuestros amigos de las Fuerzas Armadas, pasa que salen de repente, salen en apoyo a la Policía Nacional del Perú, y pasa lo que ha dicho mi general. Nos están matando, nos están poniendo artefactos explosivos, o sea, hay una motivación de un peligro real inminente de muerte o lesiones graves. Y claro, puedo usar mi arma de fuego porque mi vida está en peligro de terceros. ¿Cuál es el procedimiento? Porque ese procedimiento tiene que estar escrito. Retos y desafíos. Retos y desafíos. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. El qué está ya está el qué. Hay que hacer. Implementamos la norma. Hemos hecho manuales, directivas. El cómo. Hay que hacer el cómo. Mayormente, ¿cómo aprende un militar y un policía? Todos van a decir leyendo. Haciendo. O sea, hay que hacer capacitación y entrenamiento que se asemejen a la realidad. Pero la realidad, pues, yo justo hablaba con Álvaro, ¿no?
¿Cuál es nuestra realidad? A veces vemos la televisión y pensamos que es así. Ustedes han visto la serie antigua Baywatch? ¿Cómo eran los salvavidas? Con su coquito, ¿sí no? Ahora vete a San Pedro, Arica, ¿cómo son los salvavidas? Ah, pues entonces, estaba muy gordo, pues. En realidad. Entonces, el principio de legalidad tiene tres elementos importantes. Mi objetivo tiene que ser legal. Para empezar, me tiene que dar bien la misión. La misión es que realizar acciones militares en apoyo a la Policía Nacional del Perú para garantizar el orden, excelente, el orden interno. ¿Qué más? El normal desenvolvimiento de las actividades ciudadanas, respetando y protegiendo los derechos y libertades de todas las personas. Importante. Importante. Mi medio, no solamente de defensa, sino también de autoprotección. Para evaluar lo que ha dicho Álvaro, importante, la percepción del riesgo. Pues. Y tercero, mi método, mi procedimiento para el uso de la fuerza. Principio de legalidad. ¿Dónde lo encuentra? Ahí está su compendio. Ya está, mejor todavía. Pero hay que aplicarlo, ¿ah? Igual también es en misiones de paz. ¿Bien? 2. Principio de necesidad. El uso de la fuerza es necesario cuando no existe otra forma de lograr dicho objetivo legal. No entiendo cómo el uso de la fuerza es necesario cuando no existe otra forma de lograr dicho objetivo legal. Igual, tres elementos importantes para el principio de necesidad en el uso de la fuerza. Primer elemento, el elemento cualitativo. Me tengo que hacer la pregunta. ¿Habían otros medios eficaces antes de recurrir al nivel de fuerza para lograr mi objetivo legal? Esa pregunta te la tienes que hacer tú. La evaluación en el terreno. ¿Habían otros medios eficaces antes de recurrir a mi nivel de fuerza para lograr mi objetivo legal? Vas a tener que hacer un análisis de la situación, contexto y niveles de resistencia. Mira lo que pasa a un militar y un policía. Y esta decisión, milésima de segundo. Por eso hay que escribir. Segundo elemento en el principio de necesidad, el elemento cuantitativo. Me tengo que hacer esa pregunta. ¿Cuánta fuerza es necesaria para lograr mi objetivo legal? Entonces vamos a poner un ejemplo chiquito. Nuestros amigos del ejército están haciendo acciones militares, ¿sí? Y en eso viene una madre de familia y dice, señor, por favor ayúdenos, que hay una pelea ahí en mi barrio, ayúdenos. Usted en buena voluntad va. Voy a poner un ejemplo. Y adivina qué encuentra. 2 niñitos de 3 años peleándose, jalándose la oreja. ¿Pero cuál es la pelea? Eso, pelea. 2 niñitos. ¿Fue necesaria la participación de las Fuerzas Armadas? 2 niñitos que se estaban peleando. El otro le botaba la salivita así. ¿Fue necesaria? Entonces yo tengo que hacerme esa evaluación. ¿Cuánta fuerza es necesaria para lograr mi objetivo legal? No te olvides la misión. Realizar acciones militares para garantizar el orden interno, el normal desenvolvimiento de las actividades ciudadanas, respetando y protegiendo los derechos y libertades de todas las personas. Y el tercer elemento en el principio de necesidad, en el uso de la fuerza, es el tema de la temporalidad. ¿Qué quiere decir? Logrando mi objetivo legal, cesaré inmediatamente el uso de la fuerza. ¿Qué quiere decir en pocas palabras? Ya no hay. Te controlé mediante un nivel de fuerza que es el control físico, ya no hay chiquita. Ya no hay. ¿Qué más ya no hay? ¿Te duele? No. Di au, ahora dilo con ganas. Ya no hay. Ya no hay. Ya no hay el capitán. ¿Se acuerdan del COVID? ¿Se acuerdan o no? Ya no puede haber.
Hoy día las cámaras precisas. Y ahorita vamos a ver un ejemplo. Real, ¿ah? Real. ¿Sí? Para que digan que no, doctrina muerta, no sirve en la calle, mentira. Para que lo vean. Entonces, tres elementos en el principio de necesidad. El elemento cualitativo, el elemento cuantitativo y el elemento temporal. Ahora viene uno de los principios que estamos ahí. Principio de proporcionalidad. Contexto, título 2, por favor. Acciones militares. Me estoy enfrentando a personas que cometen conductas típicas según el marco normativo nacional. ¿Qué quiere decir el principio de proporcionalidad? Es el equilibrio entre la gravedad de la amenaza y la cantidad de fuerza que yo voy a emplear para lograr mi objetivo legal deseado. Como lo dijo Álvaro, ¿quién mide la gravedad de la amenaza? ¿Quién lo mide? ¿Qué es bajo, medio, alto? Esa gravedad de la amenaza, ¿quién la mide? Los Avengers. ¿Quién? Oye, ¿qué pasa? ¿Ah? Nosotros, pues. Elementos importantes para determinar la intencionalidad y la peligrosidad de la agresión. ¿Y cómo esa intencionalidad y esa peligrosidad? Ejemplos, pues. Ejemplo. ¿Una aguja puede matar a una persona o no? ¿Cómo? ¿Ah? ¿Qué? ¿Cómo? Agarro la aguja y justo busco acá la vena acá. Y le doy 1000 pinchadas. Así. Peligrosidad. Perdón, intensidad. Una botella de vidrio. ¿Es un objeto contundente o no? Y si lo rompo, ¿qué se vuelve? Un objeto punzocortante. Mire, la peligrosidad. Eso, la gravedad de la amenaza. El funcionario que está en el lugar de los hechos. Mire lo que pasa a todo un militar y un policía. Entonces, uno, que tengo que evaluar esa gravedad de la amenaza. Dos, las condiciones del entorno. Los medios que cuento específicamente que son autorizados y proporcionados por el Estado. Entonces tengo que medir esa evaluación. Tengo que hacer una balanza. Ah, mira, esta es la gravedad de la amenaza. Ejemplo claro, mira, nuestro amigo que está al fondo de la FAC, que está como el micro. Levante el micro, mira, mírenlo, levante el micro. Mira. Vamos a suponer que el hombre tenga un cuchillo. Mira, levante. Mira. Miren, miren. Mira la distancia, yo estoy acá como funcionario encargado de hacer cumplir la ley y este es un muro y estoy acá. Pregunta, ¿cuánto es la gravedad de la amenaza? Claro, muchos dirán, no, sí grave. ¿Por qué? Porque trabaja en un circo. Ay, me lo tira. Entonces, ahí la gravedad de amenaza lo determinamos. ¿Es baja, media, alta? Lo va a determinar usted, pues, usted. El contexto, la situación, la gravedad de la amenaza lo determina usted. Pero mire esa distancia que hay. Y yo estoy acá en un muro, con mis medios proporcionados y autorizados por el Estado. Pero, mi comandante, así no es, pe. Así no es, pe. Así no es, pe. La situación puede cambiar o no. Ya, vamos a poner otro ejemplo, ¿no? Ya. Igual, está haciendo usted acciones militares con los medios que se le ha autorizado del Estado. Mire, ejemplo claro, que siempre paso yo, en Javish. Posición número 3 ahí. Y pasa lo que pasa, pues. Pasa lo que pasa. Nos está matando. Y viene la persona, infractora de la ley, comienza a robar, pero sale, y usted estuvo ahí, ¿por qué vas a hacer? ¿Qué sí, mira? No querías estar y volteaste y estás así. Ya estás. ¿Y qué vas a hacer, pues?
¿A quién llamas? Y entonces el infractor te ve, te apunta. Tú estás con tu arma y comienzas a recordar. ¿Por qué nunca disparé cuando me dijeron que vaya a instruir? ¿Por qué siempre fui ranchero? ¿Por qué siempre me fui al centro médico periférico? Y comienzas a, ¿por qué? Y dispara, pues dispara, es un instinto, dispara así, con el ojo cerrado. Uy, le das. Mira, le das. El infractor cae, comienzas a ver, la gente mira, tu pecho crece, llamas a tu jefe inmediato, jefe, ¿qué hay? ¿Ya, ya está qué? Le cuentas, viene tu jefe, y efectivamente, pues, viene el ajo, no el ajo para hacer el arroz, sino viene el asesor jurídico operacional, comienza a ayudarte a levantar el acta, o sea, el parte correspondiente, bajo los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, y justo había una cámara, que efectivamente se ve esa acción, esa gravedad de la amenaza que analice, que estaba poniendo en riesgo tu vida, y usaste tu arma de fuego. Y listo, mira. Pero ahí no queda. Vamos a poner una chiquita. ¿Voy a hacer o no? Una chiquita. Ya, a ver, ¿qué pasa? Ya pusiste bravo. Bien. A los 2 días, ah, y justo sale en Magali TV. ¿Sales en Magali TV? Ah, ¿qué pasó? Ese disparo, mediante tu arma de fuego que fue autorizado y proporcionado por el Estado, traspasó a la persona. Uno, por la distancia que estaba, y aunque usted no lo crea, es ojiva, le cayó una señora que vendía tamal. Y acá creo que mi amigo Álvaro puso que en derecho internacional de los derechos humanos no puede haber un daño incidental. En película estadounidense, daño colateral. ¿Mm? ¿Qué pasó ahí? Pero eso va a quedar en los retos y desafíos que va a existir, porque hay que determinar no solamente el tipo de arma, sino las municiones que usamos. En un contexto de derecho internacional de los derechos humanos, donde me enfrento específicamente a personas que cometen actos ilícitos, no podría existir un daño incidental. Un minutito más, por favor, un minuto más, para acabar de cerrar. Ya, vamos a suponer que le dan pues su arma 9 milímetros. Ah, acá. Más difícil la ponemos. Más difícil, ¿eh? Más difícil. Pasa lo mismo y le dispara en la cabeza. Usted al infractor. Pregunta, ¿esa privación fue arbitraria o razonable? Ya, lo voy a poner más, peor todavía, peor. Justo, usted privó de la vida a ese presunto infractor. La motivación era que había un peligro real inminente de muerte o lesiones graves hacia usted o terceros. Y usted le disparó en la espalda. Pregunta, ¿esa privación es arbitraria o razonable? Miren, ¿eh? Es que hay que analizar el contexto y la situación, pues. Yo lo he puesto así, ¿eh? Pero hay que analizarlo. Vamos a suponer que mi amigo Álvaro es el presunto infractor y yo soy el militar. Y justo no me pasaron revista de mi arma y no llevé munición, pero. No me pasaron revista de arma, no llevé munición. No, me duele. Aparte que en Javi no pasa nada. Me meto al Kentucky Fried Chicken que está en la esquina, no pasa nada. Y no llevaste. Entonces él te apunta y tú sabes que no tienes munición.
Allá voy, San Pedro, dice. Pero justo tu compañero venía de tomar su emoliente de la esquina. Y lo ve, que es el presidente infractor, lo ve. Justo en ese instante que lo apunta al policía, al militar, y tu compañero ve ese acto. Y tu compañero dispara. Y justo lo ojiva hacia un orificio de entrada en la espalda y de salida. La pregunta es, ¿será arbitrario? Ahí ya cambiaron todos. Porque todos dijeron, sí, arbitraron. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Ah? Ahí sí cambia. Ah, ahí sí cambia. Sí, no, sí. ¿Cuál sería la única situación? ¿Había otra oportunidad de no dispararle en la espalda al señor? ¿O había? Sí, ¿cuál sería? Y, a ver, miren, si nosotros mismos nos ponen a 10 metros del bull, ¡ah, listo! ¡Desafinden! ¡Apunten! Te pintas acá y te acercas, ni uno le diste, huevo. Ya imagínate en esta tensión, mira. Mire, pero ¿cuál es el mensaje? O sea, ¿cuál es el fondo de todo esto? La norma está escrita. La norma está escrita. Y la norma está bien redactada. No le echen la culpa a Álvaro, no le echen la culpa a toda la gente, no le echen. Está bien redactada. El tema es que nosotros debemos operativizar, técnica, táctica y operativamente. La norma está bien redactada. Y nuestros amigos, que son los operadores de justicia, entre abogados, hay que hacer la interacción. Mira, puede suceder esto. Es lo que pasa, mira. Mira, ¿va a suceder estas circunstancias o no? Sí. ¿Cumple el estándar internacional? Sí. ¿Cumple lo que ha escrito, lo que está escrito en la 1095 y en la 1186? Sí. Entonces, hay que cumplir lo que dice la norma. ¿Bien? Sí, ya. El tiempo es corto, me he pasado. Discúlpame, amigo. Pero si hubiera tiempo ya unas preguntas para absolver, yo les agradezco a todos y muchas gracias, muy amable. Bueno, agradecemos al comandante Solari Siche por sus palabras. Y llegando ya a la parte final de esta actividad, invitamos al director general de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que brinde las palabras de clausura, para quien pido un fuerte aplauso al doctor Luis Fernando Domínguez Vera. No quiero ser tan ameno como nuestro distinguido invitado, nuestros distinguidos invitados, a quienes saludo, por cierto. Un saludo al coronel FAP Norberto Luis de la Puente Alfaro, director del Centro de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos de las Fuerzas Armadas, a Juan José Alén Castro Moya, asesor jurídico y responsable del programa para autoridades nacionales y medios académicos de la Delegación Regional del Comité Internacional de la Cruz Roja para Perú, Bolivia y Ecuador. Señoras y señores presentes, muy buenas noches. Estamos culminando con muchas expectativas esta ceremonia de donación de estas publicaciones y quisiera usar estas palabras de cierre para hacer una reflexión que creo que es importante, que va en la línea de todos los temas que hemos venido comentando en el tiempo que tenemos en este espacio. Como dijo el señor secretario general, el doctor Otsu, existía un especial interés del señor ministro de tener esta actividad porque existe un compromiso de la gestión, existe el entendimiento de que esta clase de publicaciones lo que hacen es empoderar en el uso de la fuerza pública legítima para proteger a la población en contextos como en los que estamos actualmente. Y ese empoderamiento no hace más que garantizar los derechos humanos de esas personas que día a día salen a hacer su vida cotidiana y que esperan de las autoridades y de las fuerzas del orden la protección, la tutela y el cuidado
en el que estamos convencidos ustedes abocan sus esfuerzos profesionales, académicos y demás. En ese sentido, hago la exhortación y me uno a la importancia de fomentar la reflexión académica. De hecho, esta publicación es la visibilización de ese esfuerzo y de repente es parte del camino hacia adelante para concretar esa visualización. Usualmente cuando estoy en estos espacios y quien me ha escuchado hablar sobre el uso de la fuerza, suelo recordar una sentencia importante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que refleja, como comentaban quienes gentilmente me antecedieron, que realmente aquí no hay un conflicto para el uso de la fuerza para proteger la vida de la población. Lo que hay es la necesidad de empoderarnos en torno a las normas que existen para tutelar la vida de la población. Y vuelvo a la sentencia que les comentaba. Es el caso Zambrano Vélez contra Ecuador. En este caso, la Corte dice algo muy interesante. Además de hablar del tema de proporcionalidad y el uso de la fuerza y un poco plantear el tema de los estándares, la Corte dice que el Estado tiene, y usa dos palabras muy fuertes, la obligación y el derecho de hacer uso legítimo de la fuerza. Y esto es importante siempre recordarlo, porque el uso de la fuerza tiene por objetivo último y final tutelar y proteger los derechos humanos de las ciudadanas y los ciudadanos de este país que todas y todos amamos tanto. Dicho eso, quiero nuevamente agradecer a Cruz Roja por su apoyo y su financiamiento para esta publicación y esta vez llegar nuevamente el saludo afectuoso de nuestras autoridades que por temas de agenda nacional que ustedes conocen no han podido acompañarnos. Les agradecemos su presencia esta tarde-noche y seguro nos estaremos encontrando nuevamente en actividades como las de hoy. Muchas gracias. Bueno, con esto hemos llegado al final de la ceremonia. Agradecemos a todas las autoridades y a los ponentes invitados por su participación en esta actividad. Los invitamos a disfrutar de un pequeño coffee break que ha sido preparado y que está a las afueras del auditorio. Muchas gracias, buenas noches.